Toma tu lugar porque estamos por comenzar un tiempo de mesa más y hoy vamos a hablar acerca de la reforma en las misiones, de cómo cada creyente debería ser un discípulo de Cristo, un amigo de Jesús y a la vez todos tenemos la responsabilidad de llevar la misión corporativa hacia su cumplimiento, que esto es llamada la Gran Comisión. Hoy vamos a entender un poquito más de la importancia de hacer discípulos, la importancia de cumplir la Gran Comisión en nuestra generación y espero que el Señor abra nuestro entendimiento, que va a valer la pena que te quedes hasta el final. Y para poder hablar de este asunto, quiero invitar uno, no solamente de mis mejores amigos, sino también un héroe de la fe que yo considero de nuestra generación. Samuel Nielsen está con nosotros acá. Sí. Yo estaba viendo a los chicos de la cámara, perdón. Aquí estamos diciendo. No, mira, yo tengo ahí atrás los libros de los generales de Dios. De acá a unos años yo creo que vamos a estar en uno de esos. Quiero hablar un poquito de nuestra historia. Samu no solamente es mi amigo, también es mi cuñado. Él es hermano de la chica más linda que yo conocí en esta tierra. Y vamos a contar un poquito de nuestra historia y un poquito de cómo él se volvió hoy un pastor en el Medio Oriente, un misionero que primero traficaba Biblias en Irán y hoy tiene muchas congregaciones en Turquía. Está casado con una iraní, tiene 3 hijos y tiene un buen cuñado. Sí, y sabe hacer asado. Bienvenida. Sí, disfrutamos. Sí, cuando yo dije de héroe, es más por lo que cocinas, más por lo que cocinas, que algunos habrán visto por Instagram, pero él tiene un don también de hacer un asado increíble. Bueno, tiempo de mesa es memoria, enseñanza, sanidad y afirmación. Así que antes de entrar en el tema de misiones y Gran Comisión, hablemos un poquito de nuestra historia, ¿no? De cómo nos conocimos, porque creo que eso es importante, porque desde que te conozco siempre fuiste loco por Jesús y siempre fuiste evangelista. Mira, nosotros nos conocimos en 2002, agosto de 2002, sí. y cuando yo me acuerdo, cuando yo entré en la casa, yo venía de Brasil y llegaban, no hablaban nada de español y Samu sabía algunas palabras en portugués. Siempre tuvo el don con los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Varios, ¿no? 4 idiomas. Pero bueno, portugués, sabía algunas palabras en ese momento, hoy sabe mucho más portugués, y eso nos conectó. Y eso, por ejemplo, es una virtud tuya. Siempre quise ser como vos en ese de ser extrovertido, de conexión. Yo no soy tan de conexión así, pero me encantó cuando llegué a Argentina. Dios te usó mucho para afirmar muchas cosas en mi vida. Pero no solamente que pegamos onda, sino que vivíamos en la misma habitación. Vos, Esteban y yo. Y un día me mostró la foto de su hermana. Y ese día te transformaste de mi amigo a mi mejor amigo. yo quiero ser hermanita. No, vos sabés que es lindo cómo Dios actúa. Y esta conversación la hemos tenido varias veces en otras reuniones o en prédicas o en eso, pero está bueno también hacerlo a mesa porque muy pocas veces somos conscientes de que Dios quiere usar a la gente más cercana y más natural. A veces esperamos que haya grandes hombres de Dios o pastores muy reconocidos o invitados o congresos. Y muchas de esas cosas hermosas que Dios hace en la vida sucede con la gente que está hoy con vos. Y en aquellos años, no sé cuánto, hace 25 años, 20 años atrás, no sé. 22. Bueno, no sé. Pero en esa época ni vos eras la persona que sos ahora, ni yo. 25 kilos atrás. Un poquito más también. Pero ni vos eras esa persona, ni yo era la persona que soy hoy. Pero sí. Bueno, lo que vos contás es así, pero también yo, siendo hijo de pastor, venía estaba apartado, venía buscando una reconciliación con el Señor. Y me acuerdo que yo llegaba al cuarto, porque aparte compartíamos habitación y estabas vos con la tacamina esa que tenía la finita. Sí. Y estabas en el cuarto, ¿viste? Y cada vez que yo entraba, vos dejabas de tocar, o sea, no querías tocar y estabas ahí, y te daba miedo, o vergüenza de cantar las canciones. Bueno. Y muchas veces sabe el Señor que yo me ponía atrás de la puerta porque, mira, una cosa me pasó cuando yo estaba estudiando en ese instituto bíblico donde estábamos,
en un momento estaba haciendo un dictado y yo tenía que escribir. Yo me acuerdo que yo venía apartado, mi dictado, yo no sabía ni escribir Jehová. No sabía cómo era la H antes o después. Dije, Señor, pero yo no sé ni siquiera escribir tu nombre. ¿Qué voy a hacer acá? Eran todos hijos de pastores, todos hijos de ministros. Estaba un montón de gente súper capacitada y estaba yo, necesitaba encontrarme con Dios. Pero en serio, que cada vez que vos estabas con la guitarra ahí y yo venía, la verdad que yo lloraba, me sentía, y por el otro lado vos no querías que nadie te iba a tocar y como que estabas así. Entonces, me acuerdo que una vez entré y dije, Marcos, para, porque ya me conocía las canciones porque yo me ponía atrás y te escuchaba. Había una canción que nunca grabaste, entonces estaba ahí y le dije, mira, yo no te iba a preguntar nada, pero yo necesito que vos toques, me acuerdo, no sé si vos te acordás. Entonces vos tocaste una canción. Y vos conoces más mis canciones que yo mismo. Claro. A veces él me dice, y esta canción nunca la grabaste, porque claro, en esa época que nacían las canciones. Íntimo tuyo, conoce. Bueno, vos tendrías que grabarla. No, yo no tengo ni la voz ni la cara para eso. Pero a mí me sanó mucho y fue una sanidad. Dios usó a dos personas, aparte chocaban mucho, peleábamos muchísimo porque tenemos dos caracteres también en algún momento parecidos. Peleábamos siempre, pero complementábamos, sí. Y hemos pasado por muchas peleas o muchos conflictos, pero algo bueno es que ambos hemos decidido, vamos a ser amigos, aunque tengamos formas diferentes. Tomamos una decisión una vez en una plaza, no sé si te acordás. Sí. Eso yo conté en una prédica una vez en relaciones de pacto. Pero está bueno que hablemos de eso, porque hay una secuencia que vamos a hablar hoy que es amistad, discipulado y gran comisión. Esos van a ser los temas centrales de cómo Jesús valoró mucho la amistad en las Escrituras y que de los que eran sus amigos fueron los que dieron su vida por él hasta el final. O sea, nadie tiene mayor amor que un amigo que da la vida por otro. Entonces, hay algo que quizás en el cuerpo de Cristo yo veo que, viste, a veces decimos amigo muy fácil para él en las redes sociales. O sea, el que te sigue es amigo supuestamente virtual o a cualquiera saludas de amigo, pero hay una plataforma de relación, de pacto para llegar a tener una amistad, según las Escrituras. Que cuesta mucho y es una inversión de mucho tiempo. Y vos te vulnerás a abrirte a vos y a ser rechazado, a ser malinterpretado, al ser herido, porque eso pasa también porque somos todos humanos, pero el permanecer en esa... Yo fíjate que, de hecho, los amigos no son los que más se parecen, porque Jesús, en vez de ir a Jerusalén a buscar lo que más sabía, no se hizo amigo de Gamaliel, o sea, no eligió a los teólogos de la época, se fue allá a Galilea a un par de pescadores, a gente que... por el sistema religioso. Pero él los termina llamando amigos, porque el tiempo es lo que afirma la amistad. Y a veces las experiencias juntas y la decisión de elegirse mutuamente. Y en esta generación por ahí de TikTok, en donde todo... O sea, antes mi abuelo tenía que abrigarse, salir, caminar 3 cuadras, ir al puesto de revistas, comprar el diario, volver a su casa, poner unos mates, ponerse a leer la revista. Hoy todo eso en 15 segundos lo tenés información en 15 segundos en TikTok. O sea, todos queremos ya y muchas veces nos cuesta pagar el precio, o usar ese precio de simplemente ser amigo y de permanecer en una amistad, porque hoy va todo muy rápido, que lo que nos une hoy ya mañana no. Entonces, yo creo que una cosa que yo veo entre nosotros es que nos hace no solamente el servicio, sino el amor por el reino, el amor por la iglesia, el amor por la gente, el amor por la venida de Cristo, es lo que al final del tiempo nos mantiene Claro, unidos. Que comunión es tener cosas en común. Y yo me acuerdo de eso, de que no solamente cosas en común que yo tenía, sino que cosas que yo no tenía y que quisiera tener. Exacto. Como eso, la conexión con la gente. Vos siempre fuiste también de evangelizar en la calle. Nosotros vivíamos solos de solteros y a cada rato Samu traía a alguien de la calle para bautizarlo en la bañera, pobrecito. A veces en el invierno traía a la gente de la calle. Samu los bautizaba y después tenemos que orar por sanidad porque con el agua fría se bautizaba, se salvaba y se sanaba. Bueno, pero siempre vi ese instinto de predicar el evangelio, de que tu personalidad y tu temperamento también es como una ventaja que el Señor usa como un Saulo era impetuoso en lo que hacía y Dios cuando se alineó al reino se volvió un hombre bomba para el reino. Y así te considera vos también. Entonces yo dije, yo quiero estar al lado de Samu. Entonces algo que nos pasó fue que hace muchos años atrás, como peleábamos y chocábamos mucho, decidimos un día salir, fuimos a la plaza ahí cerca de donde vivíamos en Buenos Aires.
y compramos un pancho. ¿Te acuerdas que Un hot dog, claro. Un hot dog. Lo único que teníamos, ¿no? Juntamos la moneda. Y era literal uno para los dos. Partimos la mitad. Más plata. Éramos estudiambres. Y con eso dijimos, hey, hagamos un pacto. O sea, no importa dónde Preguntamos, hey, loco, yo quiero ser tu amigo. ¿Vos querés ser mi amigo? ¿Vos querés ser mi amigo? Bueno, arreglemos esto y dejemos de herirnos, crezcamos. O sea, Exactamente. Fue una decisión. Una decisión de elegirnos mutuamente, más allá, y era más allá de todavía del no éramos ministerio, familia. claro, más Todavía allá no del éramos ministerio, y familia. más allá de tu hermana, o sea, de Fer, más allá de que fuéramos familia o no. Y esa decisión fue una de las mejores de mi vida, después Para de mí Jesús también. y Fer. Solo que no puedo aprender a cantar como vos, chabón. Y yo no puedo hacer asado como vos. Pero bueno, no. Ahora, contanos un poquito. Tuviste tu encuentro con Dios. Bueno, nos fortalecimos en amistad. Somos familia hoy. Sos el tío de mis 5 hijos. Yo soy el tío de tus 3 hijos. Ahora, contanos un poquito cómo fue tu llamado y cómo llegaste de estar pastoreando en Argentina para hoy comenzaste a traficar Biblias en Irán y hoy sos pastor en Turquía. Bueno. En pocas palabras. En pocas palabras. Porque yo sé que ya contaste tu testimonio en muchos lugares, en muchos ambientes. No, en pocas palabras, fue más que nada un acto de obediencia que yo queriendo ir a... Yo no sentía ningún llamado misionero. De hecho, yo estaba viviendo en Chile, estuve pastoreando en Argentina, después en Chile, después volví a Argentina, pero siempre estuve con los pastores Marcos y Jennifer Morris, que eran mis pastores, que también son mis pastores. Y los míos también, sí. Y increíble eso, porque fue muchos años después que nos conectamos con ellos. Pero bueno, entonces... bueno, Dios comienza a hablarme de Irán en un montón de lugares donde yo iba, como que comienza a acorralarme la palabra de Irán. Y en un momento mis pastores me dicen, Samuel, nosotros estamos orando y creemos que Dios te está indicando que vayas para Irán y nosotros tenemos un contacto allá y lo que la iglesia ahora necesita son Biblias. La iglesia no tiene Biblias, se están aprendiendo la Biblia de memoria, están bajo mucha persecución, entonces lo que podés hacer es llevar Biblia de contrabando. Y así fue que ellos me enviaron en un primer viaje que yo no tenía el llamado, no me fui a capacitar en ningún lado, pero ya estaba viviendo en la iglesia local, tenía discípulos en la iglesia local, estaba haciendo evangelismo, o sea, todo lo que vos contabas. Entonces ellos me enviaron a llevar Biblias de contrabando. Yo comencé a llevar Biblias de contrabando, fue una primera vez, después comencé a ir. Entre paréntesis, yo no sabía que la casa donde yo llevaba la Biblia era la casa de quien iba a ser mi suegra muchos años después. Pero bueno, empecé a llevar Biblias allá y me encontré con la iglesia local, con la iglesia perseguida en Irán. Y dije, wow, eso cambió mi mente porque era una iglesia que tenía muy pocas de las estructuras que nosotros tenemos, pero una vida del espíritu que estaba, o sea, increíble. O sea, era un grupo de 6, 7 personas y todos oraban, todos compartían. No había un director de alabanza, no había alguien, o sea, sino que era... Y para mí fue eso increíble. Con el tiempo comienzo a ir más veces y cerca del año 2016 sentimos con mis pastores que era el tiempo de que 2015, que yo me establezca en Turquía. Entonces fue que me fui a Turquía porque había muchos iraníes y afganos que habían huido de Irán, entre ellos Sara, mi esposa, que había estado en prisión y estaba en Turquía trabajando con un ministerio que se llama Elam, que ayuda a la iglesia perseguida del Medio Oriente. Así que fue, en mi caso... Fui a Turquía más que nada por un envío de mis pastores que porque yo quería, entre paréntesis, para ser bien vulnerable, yo estaba tipo en Chile y es como que mi nombre estaba creciendo y empezaba a viajar a congresos, cosas así. Claro. Y Dios necesitaba sacarme de ahí, había mucho de orgullo todavía en mí, que trataron muchas cosas de mi carácter que Dios necesitaba ponerme en un lugar donde no me vea nadie, no me conozca nadie. Y Turquía es el lugar hermoso donde había un montón de musulmanes convirtiéndose y la iglesia estaba y está todavía creciendo inmensamente. Necesitaban a alguien que vaya y que disipule y que pastoree un montón de gente que no sabía ni siquiera leer la Biblia. Bueno, acá dijiste muchas cosas. Aquí estaría bueno que habláramos un poquito de eso. Bueno, primer paréntesis es que la historia de Sara, tu esposa, es para otro tiempo de mesa. Queríamos mucho que Sara venga pronto para contar su testimonio y de cómo Sara estuvo presa, bueno, y en la prisión ella sintió las oraciones del pueblo de Dios y cómo la oración por la iglesia perseguida realmente es eficaz. Bueno, Dios la sacó de la cárcel, se conocieron, ella se acordó de vos en la prisión. Bueno, la historia es muy linda. Y se casaron.
Sí. Muy bien. Un matrimonio bomba. Ahora, algo que te mencionaste muy rápido es que fuiste enviado por tu iglesia local. Ya estabas haciendo discípulos, ya estabas evangelizando, ya estabas pastoreando. No era que comenzaste a ir. Entonces hay mucha Claro. gente que quiere a veces hacer misiones y quiere comenzar cuando va al otro lado. Y creo que eso ya podemos arrancar hablando de la reforma de las misiones. Vos quizás tenés muchos años en el campo. Hablarnos un poquito de lo que ves, de que necesita una reforma. Mira, y cuando nosotros, perdón, solo un paréntesis para todos. Cuando decimos reforma, no estamos diciendo de algo nuevo, estamos diciendo de volver a la forma de las Escrituras, volver a la forma original de que es ser iglesia, hacer discípulos y multiplicar eso. El mandato, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando lo que yo les he enseñado. Y partiendo de esta escritura, queremos hablar de por qué nos perdimos en eso, en los movimientos misioneros, y cómo podemos volver a eso. Yo primero que nada, honro la vida de mis pastores Marcos y Jennifer Morris, honro la vida, porque ellos fueron enviados por sus pastores de su misma edad, desde Franklin, Virginia, a Bolivia, a pastorear en Cochabamba, y se plantaron en ese lugar, y ellos fueron los que en cierta manera me inspiraron también a continuar muchas veces mi relación con vos o con amigos que hemos sido amigos, porque veo que ellos tienen relaciones de largo plazo. Pero en cuanto a esas misiones, ellos han sido suficientemente sabios para enviar gente que ya estaba dando fruto en la iglesia local. Y vemos acá lo que pasó en Antioquía. Antioquía era un modelo que Dios nos muestra, que es la primera iglesia de donde Dios envía a Bernabé y a Saulo, pero Bernabé y Saulo... Hechos 13. Bernabé y Saulo no habían hecho ningún curso de misiones, no habían ido a ninguna, seminario. No habían, o sea, está bien que Bernabé había aprendido a los pies de Gamaliel, Saulo lo aprendió de Gamaliel, Bernabé era de la iglesia de Jerusalén. Claro, bueno, pero... Lo que quiero decir es que todo estaba en la iglesia local. Dios ve que Saulo y Bernabé habían plantado una iglesia, habían comenzado una iglesia, había dado fruto. En un año se habían multiplicado un presbiterio de 5. Entonces Dios dijo, wow. Después ya estaba en una ciudad, ¿ok? Antioquía. Luego Agabo profetiza que va a haber un hambre en Judea y ya se le da una región, Judea. A Antioquía, Judea, menciona la Biblia cuando vuelven de Judea, vuelven con Juan Marcos y ya volvieron multiplicados, o sea, terminaron lo que hicieron, volvieron y luego van a una etapa más grande que Dios les da todo el imperio y Dios los envía. No es que ellos tenían un llamado misionero, pero la iglesia estaba orando, la iglesia estaba sirviendo al Señor y es el Espíritu Santo el que envía a ellos. Y yo he visto, Marcos, en el campo misionero la diferencia entre alguien que va a hacer la gran comisión y alguien que es un misionero. Y yo quiero hacer esa salvedad porque es muy notorio. Claro. Dios nos manda hay tres envíos que Jesús hace a sus discípulos. Mateo 10 está el envío de los 12. Lucas 10 está el envío de los 70. Y Mateo 28, que es el envío de la iglesia. El episodio de graduación de los discípulos, se gradúan de apóstoles, ¿ok? Pero comenzando en el primero, Jesús los manda a ellos a que vayan a una casa, los manda de 2 en 2, y todo eso, lo que dice él al principio es, sí, sanen enfermos, hagan ayuda social, pero tengan en cuenta, quiero decir esto. El primer envío, Jesús los manda a dar ayuda social, pero en el último envío los manda a ser discípulos. O sea, no está mal y usamos la ayuda social para conectar con la gente, usamos la ayuda social. Lo que quiero decir es que muchas veces hemos simplificado la gran comisión simplemente a hacer ayuda social. Vamos a tal lado y plantamos un orfanato o hacemos un pozo de agua en tal lado. Una escuelita de fútbol. Está buenísimo. Pero si eso no termina en discípulos, no es la gran comisión. Sí. La gran comisión es hacer discípulos. Entonces, Jesús los entrenó. ¿Viste? Primero vayan y sanen, después vayan de 2 en 2, les enseña que vayan en equipo, que no vayan solos, pero el clímax del entrenamiento de estos discípulos que se convierten en apóstoles es
el privilegio de poder discipular, porque discipular no es, uy, tengo que hacer la gran comisión, uy, tengo la responsabilidad de hacerlo. No, tengo el privilegio, o sea, me estoy dando, Dios me está confiando sus ovejas, me está confiando lo mejor. Y gran comisión es hacer discípulos, de eso se trata, de hacer discípulos. Ayudamos, hacemos obra social, de caridad y todo lo demás, pero hacemos discípulos, eso es lo que tenemos, ese es el agua que... El objetivo es hacer discípulos. Entonces, lo que estamos planteando como reforma en las misiones es que, número uno, tiene que haber productividad y frutos en la iglesia local. La iglesia local te envía, por lo cual vos exportás o trasplantás algo que ya está dando fruto, porque si no funciona acá, no va a funcionar allá. Es que fíjate que, mira, en Latinoamérica, anteriormente nosotros enviábamos misioneros, te digo, hace 50, 60 años atrás, misioneros para muchos lados, pero sin preparación ni nada. Entonces vino una reforma en donde ciertas denominaciones se agruparon y había iglesias pequeñitas que no tenían la capacidad de poder formar una persona o no sabían cómo hacerlo. Entonces se hizo un departamento de misiones en una asociación y lo que hacen es ahora, el departamento ayuda a todas las iglesias, a todos los misioneros a entrenarlos y le dan un seminario y todo. Experiencia transcultural. Pero muchos misioneros, muchas personas saben un seminario y todo lo demás y se van al campo misionero, pero todavía no han hecho discípulos, ¿viste? Claro. Entonces yo creo que lo que Dios nos está, el paso a donde Dios nos está llevando es que enviemos gente de la iglesia local, gente que ha dado fruto en este lugar, que ha hecho discípulos, porque Juan 15 dice, mi Padre glorificado cuando llevéis mucho fruto. Sí. No está hablando del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu. Cuando Jesús dice, mi Padre glorificado cuando llevéis mucho fruto, está hablando de personas, está hablando de discípulos. Claro, está hablando de discípulos. Que por eso no los llama obreros, los llama amigos. Porque el obrero hace lo que el patrón le dice porque lo tiene que hacer, pero el amigo lo hace porque lo quiere hacer. Entonces, la gran comisión no es algo que yo tengo que hacer, es algo que quiero hacer, porque soy discípulo. Bueno. El discipulado no es para un nuevo creyente. Toda mi vida soy discípulo. Yo todavía soy discípulo de mis pastores de Marco y Jennifer Morris. Soy discípulo. Nunca te graduás de discípulo. Siempre soy discípulo. Y por eso todo el tiempo querés multiplicar esto en otros. Y esa es la clave. Entonces, hablemos un poquito de eso. De cómo hacer discípulos entonces, porque quizás ahora estos días estamos hablando de discipulado y quizás algunos dicen, listo, estoy convencido, tengo que ser discípulo y tengo que hacer discípulos, esta es la misión, y eso también nos une a todos. Quizás alguien está mirando hasta acá diciendo, bueno, este tiempo de mes es solo para misioneros o para quien tiene un llamado al África, al Medio Oriente o para pastores. No. Todo creyente debería llevar la misión de Dios en Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. En el lugar donde Dios te puso, esa es tu plataforma de predicar el Evangelio. Y el fin de la predicación del Evangelio es hacer discípulos. Sí. Entonces, vamos a leer algunos textos bíblicos. Yo quería leer dos. Mateo 28, de 19 al 20, dice, Jesús dijo a sus discípulos después de que estaba resucitado, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Qué impresionante, ¿no? El único mandato explícito de Jesús es hagan discípulos. Y nosotros hoy a veces hacemos conferencias, hacemos retiros, hacemos podcasts, hacemos álbum, hacemos libros, pero no hacemos discípulos. O sea, lo que Él pidió. Entonces, creo que si hacemos todas las actividades que tenemos que hacer, pero salen discípulos, o sea, que de las actividades salen discípulos, entonces estamos colaborando con la gran comisión. Si no estamos haciendo discípulos, estamos estorbando. Exacto. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. O sea, y entonces hay mucha gente con buenas intenciones, pero desalineado el diseño y el mandato de Jesús. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es estar sumergidos en la familia para el Padre, una esposa para el Hijo, una casa para el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es buenísimo. Acá está diciendo que la promesa de su presencia es para los que cumplen ese mandato. Vamos a ver el respaldo de su presencia si hacemos discípulos, si estamos sumergidos en la dimensión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñando lo que nos mandó. Es que justamente nosotros hemos entendido las misiones muchas veces y nos hemos conectado con la misión a través de aquellas cosas que producen gratificación inmediata. Ejemplo, yo voy
a ayudar a tal terremoto, en una semana ayudo, voy al terremoto, le doy de comer a los pobres, lo que sea, vuelvo a mi iglesia y soy el héroe, ¿me entendés? Vuelvo contando una historia, soy el héroe. En cambio, ser un discípulo te va a llevar años. A mí, o sea, mis discípulos me han tomado entre 4, 5 años, 6 años. O sea, para poner un buen fundamento. Claro, pero es que fuimos llamados a ser discípulos. Y la verdad es que discipular a alguien es muy difícil, no es fácil. Claro. Porque vos tenés que... Van a haber temas de perdón, va a haber temas en donde se quiere caer y tenés que levantarlo. Hay procesos que tenés que esperar a que él o ella pueda entender. O sea, es sumamente difícil, no es gratificante, nadie te va a estar aplaudiendo. Claro. O sea, pero sabés que estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, es difícil hacer discípulo, no es bien visto. O sea, nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir. No es glamuroso. No es glamuroso para nada, pero vos fíjate que hacer discípulos es el clímax y el privilegio que Dios le da a discípulos, a su discípulo. Dicen, ahora vayan, y los envía como apóstoles, ekbalo, los envía, pero comienza de una manera muy simple. ¿Cómo hago discípulos? O sea, está bien, yo no soy pastor, me convertí hace poco, todavía estoy luchando con unos pecados. ¿Cómo yo discipulo a alguien? ¿Es para mí el discipulado? Es para todos el discipulado. Bueno. El tema es que volviendo a estos 3 envíos, Mateo 10, el envío de los 12, Lucas 10. Lucas 9 también habla del envío de los 12, Lucas 10, el envío de los 70, que van de 2 en 2, y Mateo 28, el envío de la iglesia, ¿cierto? Entonces, en el inicio del entrenamiento con estos discípulos que en algún momento iban a ser los pastores de la iglesia y que iban a llenar el mundo del evangelio, en el principio les enseñó algo muy simple. Le dijo, miren, vayan sin bordón, sin alforja, no vayan a Samaria ni a ningún lugar ni a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Si lo contextualizamos en nuestro día, vayan a un apartado, buscate un apartado, o sea, no vaya a pararte en la plaza, a gritarle a todo el mundo, a predicar, porque tal vez ese no sea tú, pero anda alguien que esté apartado. ¿Cómo empiezo a discipular? Comenzá, en primer lugar, busca una casa que te honre, busca a alguien que quiera escucharte, busca a alguien que necesite escucharte, conectar con alguien, es intimidad. El discipulado, fíjate que Jesús le dice, ¿cómo comienza el discipulado? En algún momento les voy a hacer apóstoles, van a llegar a transformar naciones, pero tienen que hacerlo desde la casa. Vayan a la casa, conecten con un hijo de luz y compartan todo lo que tienen. Bueno. No se preocupen, les dice más tarde, porque vayan a hablar, yo voy a poner palabras en su boca. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es una amistad con propósito, a donde yo emulo a Cristo y la otra persona me lo absorbe, a donde enseño las palabras, porque es eso. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Cómo hago discípulos? Hay 2 cosas, 2 ejes, bautizándolos, enseñándoles, porque yo estoy consciente. La base es Él está conmigo, por lo tanto yo puedo bautizar y enseñar. Y acá puedo llegar a meterme a un problema con gente que lo ve diferente, pero Dios nos dijo, solamente los pastores pueden bautizar, solamente, o sea, estamos dentro de una iglesia local, pertenecemos a una iglesia y cada iglesia tiene sus formas, y respetamos eso, pero Dios nos dio la autoridad de discipular a todos. Entonces, ¿cómo discípulo? Yo creo que la forma más fácil para quien está viendo este podcast y todavía no tiene, si no tenés un discípulo, yo te recomendaría lo que dice la palabra, empezar por lo mínimo, buscar una persona que esté apartada, que tenga un corazón dolorido, que se haya apartado de la iglesia local, amalo, compartí tiempo, andá a su casa, tomate un tiempo, sé amigo. El discipulado no son lecciones, no es, mirá, vos te aprendés el manual. Yo no me imagino, claro, número 1, 2, 3, no es 4, ¿sí? Solamente eso, si querés usarlo está bien como una ayuda. Yo no creo que sea eso. Yo creo que, y en mi experiencia, el discipulado es más compartir la vida diaria con un propósito. Aparte, vida con vida. Discipulado es vida con vida. Aparte, mira una cosa hermosa. Cuando Jesús llama a Pedro, desde el momento número 1 le dijo, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. O sea, había una intención inicial en que, o sea, el discipulado tiene una intención. Yo te voy a hacer más como Cristo. Desde el momento 1 Jesús visionó que Pedro iba a ser el pastor de la iglesia. Dijo, vos vas a ser el pastor de la iglesia. Pedro, nuestra relación tiene un objetivo. Yo te voy a ser pastor de la iglesia. Entonces, en el discipulado, a mí me ha dado mucho resultado que desde el principio he agarrado a las personas. Por ejemplo, cuando llego a Turquía la primera vez, me tocan, o sea, yo no sabía hablar el farsi todavía, solamente hablaba inglés. Entonces, quería ayudar a la iglesia local y no había... Eso es algo bueno también. Yo fui desde una iglesia local a una iglesia local y fue mucho más fácil, ¿viste? O sea, era otro modelo, otra forma, pero yo me acomodé a eso. Entonces,
quería discipular, pero no había gente. Habían solamente 6 personas que hablaban inglés y que yo podía discipular. Un chico que era drogadicto y vendía drogas, una chica que era lesbiana, una chica que venía saliendo de un psiquiátrico y todavía no estaba bien de la cabeza, un matrimonio que se vivían golpeando y engañando mutuamente y un chico que era otro chico que tenía otros problemas, no importa. Pero bueno, resulta que... claro, Dios, todos listos para el evangelio. Sí. Y eran todos recién convertidos. Entonces yo los senté, aprendiendo lo que los Morris hicieron conmigo, lo que los pastores, los senté y les dije, chicos, ustedes desde el día de hoy vamos a hacer un discipulado y ustedes van a ser mis amigos desde ahora. Yo les voy a enseñar todo lo que sé y ustedes van a ser pastores de la iglesia y dirán... Y todos me miraban así, se reían entre ellos. O sea, uno estaba borracho cuando le estaba diciendo eso. Uno estaba borracho, literalmente. Uno había salido del psiquiátrico. Marcos, vos no fuiste, ya los vas a conocer en persona. Todos ellos son pastores hoy de iglesias secretas y los discípulos ellos son pastores porque el ser intencional, mira, vengo a tu casa, por ejemplo, a esa oveja perdida, a ese hermano apartado, yo vengo a tu casa, ¿sabes por qué? Porque estoy orando por vos, tengo una palabra y yo no te voy a dejar hasta que no te vea tomar tu lugar en Cristo, tomar tu lugar. Yo te voy a abrazar y voy a tomar la cantidad de mates que pueda tomar con vos, voy a tomar café, vamos a ir a jugar al fútbol, vamos a jugar a la PlayStation, no sé, vamos a ir al gimnasio. De Samoyán, todos toman mate y son de River. Mira, podemos pasar mientras hablamos, me gustaría, podemos pasar unas fotos. Vamos a mostrar imágenes reales de lo que está pasando allá en Turquía. En Turquía, ¿cómo hacemos el discipulado? Nos juntamos a las 7 de la mañana o sea, eso partió de los Morris. Mis pastores, Marcus Morris, se juntaba él se iba a orar todos los días a las 6 de la mañana. Entonces él nunca me dijo, Samuel, tenés que venir a orar. Él sí iba a orar. Entonces yo un día me despierto más temprano de lo normal. Hacía 3 meses que vivía en la casa de él y me despierto más temprano de lo normal y me doy cuenta de que él no estaba. Entonces le pregunto, ¿dónde te fuiste? Y dice, no, yo todos los días me voy a orar a las 6 de la mañana. Entonces, wow, dije, ¿puedo ir con vos? Me dijo, sí, dale. Ahí empecé yo a orar todos los días a las 6 de la mañana. Entonces cuando voy a Turquía, yo ya venía con eso de agarrar el mate, la Biblia y 6 de la mañana en la iglesia. No le dije a nadie. Entonces empezó a venir gente que se enteraba que yo estaba ahí. Y comenzaron a juntarse, ¿viste? Entonces, por ahí podemos ver en las imágenes cómo la iglesia, ahora a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, tenemos media hora de oración. Y recomiendo a todos los pastores que están haciendo esto que si pueden abrir a la iglesia a la mañana está hermoso porque la iglesia se abre, todos comparten lo que tienen y cada uno comparte la palabra, hacemos grupitos pequeños y cada uno comparte. Primero tenemos media hora de silencio, después y de lectura personal, después compartimos lo que hemos recibido de todo el mundo, después adoramos, oramos y después cada uno se va a su trabajo. O lo que son sea. edificados por la oración y por las escrituras, por la palabra. Y así crece la iglesia porque le enseñamos a la gente. Ellos quieren saber cómo yo leo la palabra. Ellos no quieren solamente escucharme el domingo predicar. Ellos quieren, y muchas, Marcos, me pasó eso, muchas de las prédicas que yo predicaba los domingos es de escuchar revelaciones de gente que tenía 3 meses de cristiano, escucharlo su devocional. Y yo dije, wow, y yo nunca lo vi así. Pero esa es la gracia de Dios, ¿viste? Sí. Esa es la diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud quiere los milagros, los discípulos quieren aprender a hacer los milagros. Wow. La multitud quieren los panes y los peces y los discípulos quieren aprender. Hey, Jesús, enséñanos a orar, porque cuando oras, que se desata todo. Entonces, no quieren los beneficios, quieren el acceso. Quieren el acceso. Y es eso lo que yo veo también, que nos falta también corazones enseñables que digan, hey, yo no quiero solo el efecto de la predicación o del ministerio. Yo quiero los accesos internos. O sea, enséñame a orar como vos orás, enséñame a leer la palabra como vos orás, como vos lees. Eso está muy bueno. Bueno, la palabra discípulo es aprendiz. ¿no? Y que el que deja de aprender, deja de crecer. Por eso debemos ser discípulos todo el tiempo. Y hay un tema. Vos fíjate que nosotros hemos reducido el discipulado a lecciones bíblicas simplemente. Y es verdad que el discipulado bien, pero no es solo. Está bien porque dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Ahora, yo no le enseño a mis hijos, chicos, siéntense acá, agarren un papel y les voy a dar 3 puntos por cómo arrojar los papeles en el cesto correcto. Mi hijo no aprenden así. Mis hijos ven a papá arrojando el papel, guardando en la calle, arrojándolo en el cesto, y ellos van a hacer exactamente lo mismo. O sea, es imitación. Es mucho más imitación y relación que lecciones. Y va a haber lecciones. Yo no estoy diciendo que no va a haber lecciones o que no podemos devalernos de un libro, de un manual. Claro. Puede haber. En mi caso yo nunca lo necesité. Está bien, porque también nací en una familia pastoral y he tenido otro tipo de entrenamiento. Pero bueno, cada uno de la forma, del color que quiera,
Pero la forma en la que los discípulos aprendían de Jesús no era Jesús diciéndole, miren, bueno, ahora saque una hoja Pedro, Juan y Santiago. Ahora le voy a dar 3 claves para cómo caminar sobre el agua. No lo hacía así. ¿Me entendés? O sea, agarren barro y yo le voy a decir. Claro, no hacía eso. Entonces, yo creo que a veces nosotros queremos controlar y tenemos miedo y no sabemos qué decir. Y es mucho más espontáneo el discipulado y nosotros queremos estructurarlo porque nos da temor de salirnos y no sabemos cómo. Y pasa eso, cuando fuiste papá por primera vez y yo fui papá, tenés a tu hijo, no sabés qué hacer. Y eso pasa al principio del discipulado. No sé qué hacer, qué clase le doy. Entonces llamás a tu mamá, llamás al doctor, no sabés si tiene hambre. O sea, eso pasa con el discipulado. Está bien, es sí. normal, no entres en pánico. Te digo, si estás comenzando, no entres en pánico. Te vas a acostumbrar. ¿Qué es el discipulado? Compartir tu vida con alguien que ama a Cristo, que alguien que te ve como una persona, como un ejemplo, que quiere seguir tus pasos, aunque sos humano, tenés falencias, quieres seguir a Cristo. ¿Sabes qué? Juntate, pasa tiempo. Deja que... Mira, yo no les explico sexualidad a mis hijos llamándoles, mira, yo voy esperando que ellos hagan las preguntas. Salen las preguntas y yo les voy explicando. Ellos me pegan preguntas. Papá, ¿por qué te peinas así? Papá, ¿por qué haces? O sea, el discipulado es eso. Porque a veces nosotros... Vida con vida. Vos imagínate que viene gente, alguien me dice, Samuel, pero ¿cómo perdono? No, para que esa lección de recién a las 16 estamos recién de arrepentimiento. O sea, no funciona así. Sí. Es día a día Bueno. y es mucho más orgánico, más simple de lo que nosotros a veces pensamos. Ahora, quiero leer lo que vos mencionaste, Lucas 10. Hay como un patrón acá, cuando Jesús envía a los 70. Verso 2 en adelante, Lucas 10, 2. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y ahí Jesús da las instrucciones. Vayan, miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni a nadie en salude por el camino. En cualquier casa que entren, ahí da una instrucción clara. O sea, vayan y entren a las casas. Sí, o sea, comunión. Busquen comunión. No lo mandó a la sinagoga. Conexión de corazón y en la vida cotidiana de las personas. Leamos lo que no dice también. No los mandó a la sinagoga, los mandó a una casa a tener comunión. Muy bueno, muy bueno. Y primero digan paz a esta casa, o sea, bendigan a la casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Eso quiere decir, si hay alguien que acepta la palabra, es lo que decía, es alguien que quiere recibir, entonces lo que estás dando se va a quedar. Pero si no, se volverá a ustedes. Y listo. ¿Puedo hacer una aclaración de eso? Mira, muchas veces nosotros hemos malinterpretado el tema de la predicación del Evangelio. Solamente hay un Evangelio, y Jesús siempre dijo, vayan y prediquen el Evangelio del Reino. El Evangelio, de hecho, acá en Lucas 44 dice eso. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Buenísimo. en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y les dijo, así es escrito, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Le dijo, prediquen el arrepentimiento de los pecados a todas las naciones, pero comiencen en Jerusalén. Buenísimo. Entonces, ¿qué predicamos? El arrepentimiento de pecados. Entonces nosotros hemos malinterpretado, la iglesia ha malinterpretado el tema, porque el evangelismo es fundamental, pero es un primer movimiento. Jesús, cuando llama a los discípulos, ni siquiera les dice, vayan y evangelicen, vayan y hagan discípulos, entendiendo que ya han hecho el evangelismo, y el evangelismo del reino ya era más, o sea, primero, no prediquen cualquier cosa, el evangelismo del reino, eso es lo que dice la palabra, Muy bien. porque podés predicar cualquier cosa, está el evangelismo de la prosperidad, el evangelismo de esto, del otro. ¿Qué evangelismo? El evangelismo del reino, ¿ok? Entonces, prediquen el arrepentimiento y el perdón del pecado. Pero ¿cómo perdona el arrepentimiento y el perdón del pecado? Juan el Bautista no iba a tocar en la puerta a la gente y decirle, arrepiéntanse, ustedes están en pecado. No. Juan el Bautista se retiraba al desierto, esta clave es muy importante. Nos da a nosotros, yo te digo que esto nos ha dado muchos resultados en predicar a los musulmanes. Juan el Bautista se retiraba al desierto y les predicaba el arrepentimiento de pecados a quienes venían al desierto porque querían escucharle, estaban preparados para escucharle. Entonces, muchas veces nosotros hemos entendido mal el mensaje. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Le está hablando a la iglesia, a cristianos. Predicarle, o sea, a tu iglesia, a los que ya están convirtiendo a tiempo y fuera de tiempo, redarguirlo, enseñarles. No a los no cristianos, porque el evangelio es una semilla.
Es una semilla y hay una temporada y un momento para la semilla. Vos no podés plantar una semilla de plátano en la Antártida. No va a crecer, no es la tierra. Entonces, predicamos cuando se nos empieza a preguntar, pero predicamos el evangelio de verdad. La mejor forma de predicar, y esto está muy bueno, yo creo que la mejor forma de predicar es contar tu testimonio. No hay una mejor forma de predicar. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo evangelizo? ¿Cómo? Y a veces pensamos que tenemos que hacer un estadio o salir a la calle o... ¿Evangelizo cómo? Contando lo que Dios hizo a mí. Predico el evangelio del reino y esa es la forma más fácil de poder predicar. Y nosotros muchas veces caemos en traer condenación a la gente, cerramos los corazones, arruinamos una fiesta familiar porque queremos predicar a todos nuestros familiares y no era el tiempo para predicar. Bueno. Yo creo que tenemos que esperar, y una clave para poder saber cómo le predico a alguien, esperar a que la tierra esté lista. Esperá a que se abra y comience a preguntarle, si no lo ve en tu vida, si no lo ve en mi vida, ¿qué evangelio le voy a predicar? El evangelio del reino es arrepentimiento. No puedo predicar otro evangelio. Pero ¿cuándo sucede eso? Metanoia. En la comunión. Claro, cuando comienzan a verme. Claro. No podemos ir a molestar a la gente, a decirle, vos tenés que arrepentirte. Tal vez no es el tiempo para poner esa semilla. Esperá que la tierra esté lista. Esperá que esa persona esté, que sea una temporada donde ella esté buscando a Dios. En ese momento poner la semilla porque te preguntó. Eso es lo que hacía Juan Bautista. Mira, y vos leíste Lucas 24, del 44 al 47. 44 al 47. Hay una buena base de qué predicar. Entonces, volviendo a Lucas 10, Jesús envía a los discípulos, Lucas 10, en el verso 4, entren por las casas, si hay un hijo de paz, la paz reposará sobre ellos, sobre él, si no, se volverá a ustedes. Ese es el poder de la impartición. Algo sale de mí, es transferido, si no es recibido, vuelve a mí. Pero dice, permanezcan entonces en esa casa. Wow. Mira qué bueno, comiendo y bebiendo lo que les den, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa, o sea, establezcan una conexión real, auténtica, permanente, coman y beban. Raíces. Mira, después, y en cualquier ciudad donde entren, y en cualquier ciudad, ahí está hablando más donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Repite, comer 2 veces. Sí. Entonces sanen a los enfermos que hay en ella y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Hermoso. Entonces, fíjate la secuencia, es conéctense primero. Una mesa. Con la mesa, con el corazón. Coman y beban, compartan la vida. Porque Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que esto que dé su vida a un amigo. Y ahí no está diciendo de ser mártir, porque es más fácil morir. Pero acá está diciendo, no quiero que mueras, quiero que des la vida. Y dar la vida es dar tiempo, dar energía, dar recursos. Entonces, pasar tiempo es dar la vida. Estoy dando la vida, comemos juntos, bebemos juntos, surgen las preguntas, surgen las dudas. ¿Cómo es la Biblia? ¿La Biblia es real? ¿Cómo es Dios? Sí. ¿Qué es lo que...? Y sale pregunta, ¿cómo perdono? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo salgo de la depresión que estoy? Entonces, después de la conexión, viene la sanidad. Sí. Después dice, sanen los enfermos, claro. Hablen de las necesidades espirituales. Dice, y entonces digan, ¿saben lo que pasó acá? El reino de los cielos se acercó a esta casa. Exacto. El reino de los cielos se acercó. Pero fue fruto de una conexión real y auténtica. Hubo manifestación del Espíritu Santo y entonces un establecimiento. Es que nos fuimos llamados a ser del Evangelio del Reino. ¿Sí? El arrepentimiento es, vos podés vivir a tu manera, conforme a este mundo, o vivís conforme al reino de Dios. Si querés vivir conforme al reino de Dios, necesitas arrepentir, necesitas cambio de tu mentalidad para aprender la cultura del reino de los cielos. Exacto. Es que no fuimos llamados a ser raros. Fíjate que es hermosa es hermosa la secuencia. Primero sentarte a comer, hacer amistad, estás en una casa, sos amigo, y dice, quédense allí, no vayan de casa en casa. O sea, tengan una relación duradera. O sea, eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. Hey, yo te voy a hacer pescador de hombres. No voy a ir de relación en relación porque sé que hay otra gente que sabe más la Torá que vos, Pedro, pero te elegí a vos. Yo quiero con vos, Pedro, lo voy a hacer, ¿ok? Yo te voy a hacer... Entonces, no estemos pulando de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de, no sé, de doctrina en doctrina, de relación en relación. O sea, hagamos relaciones duraderas. Y ahí vos ves la madurez de alguien. Cuando puede sostener una relación en el tiempo, a pesar de alguien que puede perdonar rápido, alguien que pueda avanzar, le dice eso, primero conectate, no andes saltando de relación en relación, quédate en una casa, quédate, dice, permanece en esa casa, comé, saná, trae el reino. ¿Te das cuenta que el discipulado es mucho más fácil y mucho más orgánico y mucho más relax de lo que nosotros pensamos que es? No está envuelto una iglesia, ni la sinagoga, ni grandes doctrinas, ni grandes papeles, ni verdades muy complejas de explicar.
es sentarte, ser amigo, escuchar, abrir el corazón, mostrar tus heridas, decir me falta, orar por mí. ¿Cuántas veces yo me he sentado con mis discípulos y me han rodeado? Pero es que de eso se trata. Vos fíjate que, perdón, ¿no? La imagen de vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil. En el yugo iban dos bueyes, el buey más experimentado y el menos experimentado. Entonces Jesús está diciendo, vengan acá conmigo, yo soy el buey más experimentado, pónganse el yugo y yo les voy a enseñar cómo ir. Es mucho más fácil si lo hacen conmigo. Entonces a veces nosotros confiamos más en carro y en caballo, confiamos en programa, en método, ¿no? El miércoles a las 8 de la noche, una vez por semana, eso no es discipulado. Sí. Ayuda, suma, pero eso no es discipulado. Entonces, es el hacerlo con Él. Es hacerlo con Él, es conexión, es ir juntos, es amistad, y vamos juntos. O sea, es eso. Jesús estaba en la barca con ellos, estaba en una boda con ellos. Yo imagino a Jesús bailando en la boda. Sí, me imagino, o sea, viajaban juntos. Vino, gloria a Dios. Claro, o sea, es mucho más simple. El discipulado es para vos, es para mí, es para nosotros, no es para un pastor solamente, no es para grandes, no es para gente muy madura. Jesús les confió el discipulado a gente que recién empezaba con él. O sea, desde el momento número 1, cuando eran solamente 12, les estaba confiando discipulado a otra gente. Ahora, hacemos un resumen entonces para terminar, porque creo que todos los que están viendo hasta acá están de acuerdo conmigo que tenemos que hacer otro tiempo de mesa con Samu y con Sara y hablar y profundizar más de la iglesia perseguida y de cómo ser efectivos. Una iglesia entendida en los tiempos es una iglesia efectiva. Y creo que nos ha faltado la efectividad. Ahí está llegando en casa los amigos. Estamos vivos. Solo quiero decir una cosa. Hagamos un repaso de lo que hablamos hasta acá. Amistades. Hablamos de nuestra amistad, de cómo nosotros nos conectamos. Y esto es un modelo sencillo también de cómo conectar personas que por ahí no conocéis y hay que elegirse mutuamente para caminar juntos. Y de la amistad nació lo que estás haciendo hoy, por ejemplo, que te conectaste con gente, o sea, por tu forma de ser en Turquía, en Irán, de otro idioma. Y eso también estamos desmistificando de que, por ejemplo, la Ventana 1040 es un lugar impenetrable y muy difícil. O sea, no hay lugar cerrado para corazones quebrantados. El evangelio funciona en cualquier parte del mundo, ¿sí o no? Turquía, escucha esto, Turquía es el lugar menos evangelizado del mundo. Quiero que veas esta foto que vamos a poner acá. Mira, esto está pasando en Turquía ahora. Esto es lo que el Espíritu hace en Turquía. Esta es la iglesia de Dios, el lugar menos evangelizado del mundo. Bautizando. Mira esta foto. O sea, mira cuánta gente se está bautizando, sí, claro. ¿Verdad? Está pasando. Entonces, ¿y cómo llegamos a esa foto? Bueno, por conexión uno por uno. Y acá también tenemos que decir algo. Entonces, no es un discipulado industrial, tipo es artesanal, copy-paste. Es artesanal. O sea, no es una fábrica, es una familia. Y toma mucho tiempo. Exactamente. Y acá mucha viene paciencia. Tiempo. Entonces, uno tiene que medir con cuánta gente me puedo conectar realmente. O sea, y ahí es orgánico, pero también es organizado, porque la organización viene de... Jesús dio instrucciones claras. Sí. Conéctese con la gente, pero enseñe la palabra. El discipulado es en función de lo que dice la autoridad de las Escrituras, la autoridad espiritual del que te acompaña, que te va enseñando, te va bautizando en el cuerpo. Y entonces dice, yo estaré con ustedes. Hay un respaldo de su presencia. Y quiero terminar con algo que vos dijiste. Quiero leer acá, que para mí que este es un principio espiritual. Juan 1, 42. De lo que vos dijiste de la mirada de Jesús. Como todo discipulado debe tener la mirada de Jesús. Dice acá, entonces lo trajo a Jesús, hablando de Simón, Pedro. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás o de Juan, depende de la versión. Pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, la mirada de Jesús hace que te veo de una condición hoy, ese es tu estado actual, sos Simón, que significa una varita llevada por el viento. Pero si caminas conmigo en discipulado, serás Pedro, una roca firme y estable y vas a pastorear la iglesia, como vos dijiste. Entonces yo creo que por haber una conexión de corazón a corazón y una conexión de revelación con la mirada de Jesús, dijo, hoy estás en este estado presente, pero hay un estado ideal que es ser como Cristo, pero en el medio está la sabiduría del discipulado, de dónde estás para lo que tendría que ser. El discipulado es el puente de quién soy hoy y quién debería ser en Cristo mañana. Entonces hoy vemos que mucha gente quiere
el resultado sin el proceso, ¿no? Y el proceso es lo que más duele, Marcos. El proceso son años de estar con una persona, de que te vaya a fallar, de que caiga en pecado, de que se enoje con vos, de que quiera frustrarse y echarte la culpa porque sos la persona más cercana, te va a pegar. Viste, como un perrito que vos quieras ayudar, a veces te muerde. Eso es discipulado. Y vos tenés que amarlo y amar y comprometer una amistad de largo plazo. Y va a dar resultado de aquí a 6, 7, 8 años. Eso es discipulado. No pensemos que el discipulado es mira, esto. No, es de largo plazo. Sí, es un discipulado y es difícil. Y el proceso es hermoso. Pero ¿sabes qué? Es un privilegio. Jesús termina dando el privilegio a 12 personas, 11, que habían caminado con él, que habían pasado todo. Entonces, ahora sí se graduaron. Ahora es el mayor de los privilegios. Vayan y discipulen. Bueno. Les doy el privilegio de hacer lo que yo hice con ustedes. Ahora lo pueden hacer. Vayan. Sí, porque el discipulado es multiplicación de esencia. La multiplicación de la esencia de Cristo. Y hoy parecía locura hace 2000 años atrás con estos pescadores, cobradores de impuestos. Jesús dijo, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Y llegó, el evangelio llegó acá y llegó por este modelo de conexión de corazón a corazón, enseñando las escrituras y esperamos que esto se multiplique en América Latina. Y quiero también profetizar que hemos dicho eso muchas veces en conferencias, que América Latina va a ser una plataforma de lanzamiento de misioneros en los últimos tiempos. Nosotros somos físicamente... nuestra fisonomía es el rejunte de todo el mundo. Hoy, bueno, ya entre nosotros ya tenemos, pero tenemos del más rubio hasta el más negro. Tenemos influencia asiática, oriental, de Medio Oriente. Es todo interesante, los rasgos que tenemos en América Latina, tenemos entrada en todo el mundo. Y creo que eso es una potencia misionera. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? y apareció su nombre, Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y por último en latín, que de ahí salió los idiomas latinos, ¿no? El portugués, español, el francés, italiano. Creo que los últimos serán los primeros. Amén. Creo que Dios va a levantar el idioma, pero también la raza y para ser una potencia. Y creo que por eso se dice que creo que sos un pionero, un reformador para el cuerpo de Cristo. Te honro. Y me gustaría que oraras. Oremos. Por toda la gente que ahora quizás su corazón está ardiendo, que hagan la misión donde Dios le puso. Den fruto desde Jerusalén hasta... y que después eso se va a multiplicar en las naciones. Oramos. Amén. Oremos juntos, pongámonos de acuerdo. Vamos a orar, papá. Gracias por tus verdades, gracias por tu palabra que es verdad. Tomamos y atesoramos todo lo que nos hablaste en este momento, en este podcast. Papá, sea hecha tu voluntad en mi vida como en el cielo. Papá, que tu gracia, Señor, se perfeccione en mi debilidad. Te entrego mis debilidades, mis limitaciones, mis capacidades, papá, y te pido que las uses. Señor, como tantos hombres oraron en la palabra, oramos, heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí. Decile eso ahí en el podcast, decile en tu casa, decile, Señor, heme aquí, yo quiero hacerlo. No sé por dónde comenzar, pero quiero hacerlo. Señor, dame tu sabiduría, dame tu corazón para amar como vos amás, Señor, dame tu humildad. Enséñame, Jesús, yo quiero hacer algo que te agrade. Tu Padre glorificado cuando llevamos frutos. Yo quiero darte frutos, yo quiero darte discípulos, yo quiero madurar. Jesús, ayúdame a hacerlo, ayúdame a hacerlo. Papá, yo oro por cada uno de quienes están viendo este podcast y no saben cómo discipular, no saben cómo empezar. Yo te pido que les des gracia, primeramente con aquellas ovejas perdidas, con aquellos que están apartados, Señor. Dale sabiduría, dale un corazón pastoral, déjalos amar con el corazón que vos amás, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el proceso. En el nombre de Jesús, damos gracias por todos los corazones de discípulos que se están despertando en esta generación, Señor. Gracias por las revelaciones que nos estás dando, Señor. Venga tu reino a nuestra vida, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra familia como en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Este fue nuestro tiempo de mesa de hoy. Gracias, Samu. Te amo mucho. Y que Dios multiplique este avivamiento de discipulado en las naciones y que esto es lo que estamos diciendo de reforma en las misiones. Gente que es discípulo y que hace discípulos, dice, y yo estaré con ustedes. La presencia del Señor nos va a respaldar hasta el fin. Así que se multipliquen los discípulos de Cristo. Nos vemos, gente. Bueno, compartan este link
en tu grupo de la iglesia, con todos los que crees que deben escuchar una y otra vez acerca de ser discípulos y hacer discípulos. Y bueno, que nos acompañen en el próximo episodio de Tiempo de Mesa. Nos vemos.